La capitana Estella Phoenix Rollers rodó con su F-22 Raptor hacia la pista de la base aérea Nellis mientras la radio crepitaba con risas apenas disimuladas desde la torre de control. Aquí viene Phoenix. La voz del mayor Jake Morrison se escuchó en el sistema de comunicación. A ver si puede controlar un caza de verdad sin llorar por su instructor. Los demás pilotos del escuadrón llevaban 6 meses bromeando sobre sus habilidades de vuelo. Desde que se convirtió en la primera mujer asignada al 94º Escuadrón de Cazas de Élite, la llamaban Barbie en cabina, y la contratación por diversidad, creyendo que su presencia era puramente política y no algo que se ganara con su habilidad. Lo que no sabían era que Estella se había estado conteniendo deliberadamente durante los ejercicios de entrenamiento, siguiendo órdenes del alto mando para evitar que sus colegas masculinos parecieran incompetentes. Pero hoy, ante una misión real con 12 cazas enemigos aproximándose al espacio aéreo estadounidense, esos mismos colegas estaban a punto de descubrir por qué la Fuerza Aérea había roto todos los protocolos para que subiera a esa cabina. Pero para entender por qué la capitana Estella Rollers soportaría 6 meses de humillación mientras ocultaba sus verdaderas capacidades, es necesario saber cómo una niña de la zona rural de Montana se convirtió en la piloto más peligrosa que la Fuerza Aérea de los Estados Unidos jamás había producido. Estella Marie Rollers creció en un rancho ganadero a las afueras de Billings, Montana, donde su padre, Mike Rollers, trabajaba 16 horas al día cuidando ganado, mientras que su madre, Sarah, daba clases en la escuela primaria local. La familia Rollers no tenía tradición militar, ni conexión con la aviación, ni expectativas de que su hija se convirtiera en algo más que una maestra de pueblo o tal vez una veterinaria si era ambiciosa. Estella se alistó en la Fuerza Aérea con una plaza garantizada en el entrenamiento de piloto, siempre que pudiera aprobar el riguroso proceso de selección que eliminaba al 85% de los candidatos. La escuela de candidatos a oficiales en la base aérea Maxwell reveló lo que sus instructores llamaron una aptitud excepcional para los sistemas de aviación. Entendía la mecánica de aeronaves con una intuición que parecía casi sobrenatural. Dominó la compleja física de vuelo en su primera experiencia y abordó cada escenario de entrenamiento con la precisión metódica de alguien que había estado estudiando aerodinámica desde la infancia. Pero lo que realmente la distinguió no fue solo su conocimiento técnico. Fue su capacidad para procesar múltiples flujos de datos simultáneamente mientras tomaba decisiones instantáneas bajo extrema presión. Durante un ejercicio de entrenamiento, gestionó una falla hidráulica completa, un mal funcionamiento del sistema eléctrico y una falla del ordenador de navegación, todo mientras realizaba un bombardeo de precisión en un entrenador T-38. No solo completó la misión con éxito, sino que aterrizó la aeronave de forma segura utilizando los controles de vuelo manuales. Rhodes simplemente manejó una triple emergencia como si fuera un entrenamiento de rutina, informó su instructor después. Llevo 20 años volando y nunca había visto una conciencia situacional como esa. Después del entrenamiento de piloto, Estella fue seleccionada para el entrenamiento del F-22 Raptor en la base aérea de Tyndall, el programa de cazas más exclusivo de la Fuerza Aérea. El F-22 era el caza de superioridad aérea más avanzado jamás construido, con capacidades furtivas, motores de supercrucero y sistemas de aviónica integrados que lo hacían casi invisible al radar enemigo, a la vez que capaz de atacar múltiples objetivos simultáneamente. Volar el Raptor requería más que las habilidades tradicionales de un piloto. Exigía una comprensión de la guerra electrónica avanzada, las operaciones centradas en la red y la gestión de la información que diferenciaba a los pilotos de élite de los simplemente excelentes. Estella abordó el entrenamiento del F-22 con la misma intensidad metódica con la que había afrontado cada reto de su vida. Dedicaba horas extra a simuladores, memorizaba todas las especificaciones del sistema y estudiaba manuales de tácticas avanzadas que la mayoría de los pilotos consideraban lectura opcional. Mientras otros aprendices se centraban en el manejo básico de la aeronave, Estella dominaba los sistemas de sensores integrados que convertían al F-22 en una supercomputadora voladora capaz de gestionar una batalla aérea completa.
Su dominio técnico era tan avanzado que sus instructores comenzaron a usarla como ejemplo para otros estudiantes. Durante un ejercicio complejo de guerra electrónica y ataque a múltiples objetivos, gestionó con éxito 17 amenazas diferentes, coordinándose simultáneamente con los controladores AWACS y las fuerzas terrestres. Rollers comprende esta aeronave mejor que pilotos con 5 años de experiencia, señaló el teniente coronel Marcus Webb, comandante del escuadrón de entrenamiento del F-22. No solo pilota el avión, sino que piensa con él. Tras completar el entrenamiento del F-22 con la mejor calificación de su clase, Estella recibió órdenes del 94º Escuadrón de Cazas en la Base Aérea Nellis, la principal unidad de superioridad aérea de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos. El 94º era responsable de defender el espacio aéreo más sensible del territorio continental de Estados Unidos y servía como última línea de defensa contra cualquier amenaza aérea a la patria. Además, era un escuadrón exclusivamente masculino que nunca había estado obligado a integrar mujeres en sus operaciones. Desde su primer día en Nellis, Estella se topó con una resistencia que iba desde la exclusión sutil hasta la hostilidad abierta. La cultura informal del escuadrón giraba en torno a tradiciones hipermasculinas que consideraban a las mujeres una amenaza inherente a la cohesión de la unidad y la eficacia en combate. El mayor Jake Morrison, oficial de operaciones del escuadrón, dejó clara su postura durante la sesión informativa inicial de Estella. Rollers, no sé qué presión política lo llevó a ser asignado aquí, pero este no es un escuadrón de entrenamiento. Defendemos el espacio aéreo estadounidense contra amenazas reales y no podemos permitirnos el lujo de ignorar proyectos de diversidad. El capitán Brad Stevens, piloto con 3 años de experiencia en el F-22, fue más directo. Mira, nada personal, pero las mujeres no tienen la fuerza física ni la estabilidad emocional para el combate aire-aire. Vas a conseguir que alguien muera cuando empiece el tiroteo. El teniente Dave Parker, el piloto más joven del escuadrón, parecía casi arrepentido. Estoy seguro de que eres un buen piloto, pero esto es diferente a todo lo que has hecho antes. Tal vez deberías solicitar el traslado a un escuadrón de transporte donde estarías más cómodo. Estella escuchó estas evaluaciones con la serena profesionalidad que había desarrollado durante años de ser subestimada. Entendía que ganarse la aceptación requeriría más que un simple desempeño competente. Requería demostrar que pertenecía a la unidad de superioridad aérea más elitista del mundo. Lo que no sabía era que su asignación al 94º Escuadrón de Cazas formaba parte de un programa clasificado diseñado para probar protocolos avanzados de integración de pilotos. El coronel Harrison Blake, comandante del ala, había recibido órdenes directas del Pentágono de evaluar las capacidades de Estella, manteniendo la seguridad operativa sobre sus verdaderas cualificaciones. Rollers, el coronel Blake le había explicado durante una reunión privada durante su primera semana. Su presencia aquí generará una resistencia significativa por parte del escuadrón. Por razones de seguridad operativa, necesito que mantenga un rendimiento promedio durante los ejercicios de entrenamiento. No supere a los demás pilotos. No demuestre capacidades avanzadas. Y no dé a nadie motivos para pensar que es algo más que un piloto estándar de F-22. Señor, ¿por qué querría que tuviera un rendimiento inferior al esperado? Porque, capitán, estamos probando más que solo sus habilidades de vuelo. Estamos evaluando cómo el escuadrón se integra con las capacidades mejoradas de los pilotos en condiciones reales. Su trabajo es integrarse hasta que determinemos si esta unidad puede manejar la verdad sobre lo que usted representa. Durante 6 meses, Estella siguió esas órdenes al pie de la letra. Durante los ejercicios de entrenamiento, voló deliberadamente a niveles competentes, pero nada excepcionales. Falló objetivos por un margen estrecho, realizó maniobras con una precisión adecuada pero poco impresionante. En general, reforzó todas las suposiciones que sus compañeros de escuadrón habían hecho sobre sus limitaciones. El engaño era psicológicamente agotador. Todos los días soportaba comentarios sobre su rendimiento, a pesar de saber que podía volar mejor que cualquier piloto del escuadrón.
Cada misión de entrenamiento requería un cálculo minucioso para parecer competente sin revelar sus verdaderas capacidades. Cada interacción social implicaba escuchar debates sobre si las mujeres debían participar en la aviación de combate, mientras que guardaba silencio sobre sus verdaderas cualificaciones. El mayor Morrison comenzó a usarla como ejemplo durante las sesiones informativas. Observe cómo Rollers maneja esa intercepción. Técnica adecuada, pero observe cómo siempre va medio segundo por detrás. Esa es la diferencia entre hombres y mujeres en aeronaves de alto rendimiento. El capitán Stevens fue más directo en sus evaluaciones. Rollers es aceptable para el vuelo básico, pero cuando nos enfrentamos a un combate aire-aire real, ese retraso de medio segundo que muestra en cada ejercicio va a costar la vida de muchos. Incluso el teniente Parker, que intentó apoyarla, expresó sus dudas. Estella está mejorando, pero aún no está del todo preparada para las misiones avanzadas. Tal vez necesite más tiempo de entrenamiento antes de someterla a situaciones complejas. La presión psicológica de mantener su cobertura se volvió casi insoportable cuando el escuadrón comenzó a planificar ejercicios de bandera roja, operaciones de entrenamiento a gran escala que pondrían a prueba sus habilidades contra fuerzas enemigas simuladas. Estella sabía que tendría que mantener un rendimiento promedio mientras sus compañeros de escuadrón se enfrentaban a los escenarios de combate aéreo más desafiantes, casi una guerra real. Durante un día particularmente difícil, tras escuchar a Morrison explicar a los oficiales visitantes cómo las mujeres carecían del instinto asesino necesario para las misiones de superioridad aérea, Estella consideró seriamente solicitar un traslado a otra unidad. La constante necesidad de ocultar sus habilidades mientras soportaba faltas de respeto profesional le estaba pasando factura, algo que no había previsto. Esa noche, recibió una llamada que lo cambió todo. Capitán Rollers, le habla la general Patricia Walsh desde el Pentágono. La voz en la línea segura pertenecía a alguien a quien Estella no conocía, pero cuya reputación era legendaria en toda la Fuerza Aérea. Entiendo que ha tenido una misión difícil. Señora, estoy cumpliendo las órdenes según lo indicado. Sé que lo hace, capitán. Lo que no sabe es por qué esas órdenes fueron necesarias. Su asignación al 94º Escuadrón no se trata solo de pruebas de integración. Se trata de prepararse para una amenaza que los pilotos convencionales no están preparados para manejar. La general Walsh hizo una pausa, eligiendo cuidadosamente sus palabras. Capitán, ¿qué tan familiarizado está con las capacidades avanzadas de adversarios similares? Señora, he estudiado escenarios teóricos con aviones de combate de quinta generación en espacio aéreo disputado. Lo que enfrentamos ya no es teórico. La inteligencia indica que fuerzas hostiles han desarrollado plataformas de superioridad aérea que igualan o superan nuestras capacidades actuales. Cuando esa amenaza se materialice, y lo hará, necesitaremos pilotos que puedan pensar más allá de las tácticas convencionales. Estella sintió que se le aceleraba el pulso al comenzar a comprender el verdadero propósito de su asignación. Su desempeño durante el entrenamiento del F-22 demostró capacidades que, según nuestros analistas, representan la siguiente evolución en la efectividad del combate aéreo. No solo vuela la aeronave. Se integra con sus sistemas de maneras que crean capacidades que el enemigo no ha planeado. Señora, ¿qué me pide exactamente que haga? Continúe con su asignación actual, capitán. Mantenga su cobertura, resista el aislamiento profesional y esté listo. Cuando llegue el momento, y creemos que llegará pronto, demostrarán que el futuro de la superioridad aérea no depende de la cultura tradicional de los pilotos de combate. Depende de pilotos que puedan pensar de forma diferente. 3 semanas después, llegó ese momento. Estella estaba en la sala de reuniones del escuadrón escuchando al mayor Morrison explicar los horarios de entrenamiento cuando el sistema de alarma de la base se activó con el tono distintivo que indicaba una alerta de combate real, no ejercicios. Todos los pilotos, preséntense a sus puestos de inmediato, anunció el intercomunicador de la base. Esto no es un simulacro. Repito, esto no es un simulacro.
La sala de reuniones se sumió en un caos controlado mientras los pilotos tomaban sus equipos de vuelo y se dirigían a sus aeronaves. Estella siguió al grupo. Su corazón se aceleraba al procesar las implicaciones de un despegue real. En el centro de operaciones del escuadrón, el coronel Blake se coordinaba con los oficiales de Alaska mientras varias pantallas mostraban rastros de radar que mostraban aeronaves hostiles aproximándose al espacio aéreo estadounidense desde el noroeste. «Caballeros», anunció Blake mientras los pilotos se reunían. «Tenemos 12 aeronaves no identificadas penetrando el espacio aéreo de Alaska a gran velocidad. Han ignorado todos los intentos de comunicación y mantienen el rumbo hacia Estados Unidos continental». El mayor Morrison dio un paso al frente. «Señor, ¿cuál es la evaluación de la amenaza?» «Desconocida, pero vuelan en formación a altitudes y velocidades comparables a las de los cazas militares. Lo consideramos una incursión hostil hasta que se demuestre lo contrario». Estella estudió las pantallas de radar mientras Blake continuaba con la sesión informativa. Las aeronaves mantenían una separación y altitud precisas en la formación, lo que sugería entrenamiento y coordinación militar. Su vector de aproximación los llevaría sobre importantes centros de población si no eran interceptados. «Los parámetros de la misión son simples», continuó Blake. «Interceptar, identificar y, si es necesario, atacar. Estas aeronaves han violado el espacio aéreo estadounidense e ignorado todas las comunicaciones. Las reglas de combate están autorizadas para el combate aire-aire si demuestran intenciones hostiles». Morrison comenzó de inmediato a asignar aeronaves y parejas de pilotos. Stevens y Parker encabezarán la formación. Johnson y Martínez, sus posiciones de punto, rollers. Hizo una pausa, visiblemente incómodo al asignarla a una misión de combate. Rollers brindará apoyo de retaguardia y mantendrá la comunicación con las operaciones de la base. Morrison decidió, esto es combate real, no entrenamiento. Necesitamos pilotos experimentados para el combate principal. Estella sintió que la frustración y la ira crecían en su interior, pero mantuvo la compostura profesional. Tras 6 meses de preparación para este tipo de escenario, la relegaban a un puesto de apoyo porque sus compañeros de escuadrón aún la consideraban incompetente. Pero el coronel Blake intervino. «Negativo, Morrison. Rollers asume la posición de intercepción principal. Stevens y Parker brindarán apoyo como compañeros de ala». Morrison miró al coronel con incredulidad. «Señor, con todo respeto, Rollers no está lista para la posición de liderazgo contra aeronaves hostiles. Todavía está aprendiendo vuelo en formación básico. Morrison tiene sus órdenes. Rollers lidera la intercepción». 20 minutos después, Estella estaba abrochada a su F-22 Raptor, realizando las comprobaciones previas al vuelo mientras sus compañeros de escuadrón expresaban sus preocupaciones por radio. «Phoenix, aquí Viper», llamó Stevens por la frecuencia de formación. «¿Está seguro de que está listo para esto? El combate real es diferente a los ejercicios de entrenamiento. Las copias fantasma», añadió Parker, «se mantendrán cerca. Y ayuda si te metes en problemas». Estella activó el micrófono con calma. «Phoenix recibe todo. Vamos a defender el espacio aéreo estadounidense». Mientras rodaba hacia la pista, Estella sintió que 6 meses de frustración y capacidad reprimida comenzaban a transformarse en algo mucho más peligroso. La absoluta certeza de que estaba a punto de demostrar a todos los escépticos que estaban equivocados de la manera más espectacular posible. El Rift-22 Raptor despegó de Nellis a las 13:47 horas, seguido por 3 aeronaves adicionales que transportaban pilotos que no tenían ni idea de que estaban a punto de presenciar la demostración más devastadora de efectividad en el combate aire-aire en la historia militar moderna. A 25.000 pies, ascendiendo hacia las coordenadas de intercepción, Estella comenzó a activar sistemas que sus compañeros de escuadrón nunca habían visto en combate real. El radar avanzado del F-22 podía rastrear múltiples objetivos simultáneamente sin ser detectado.
Sus capacidades de fusión de datos podían procesar información sobre amenazas más rápido que el tiempo de reacción humano, y sus sistemas de armas podían atacar múltiples objetivos con una precisión que rozaba lo sobrenatural. Pero lo más importante, Stella sabía cómo integrarse con estos sistemas de maneras que transformaron la aeronave de un avanzado avión de combate contra algo que se acerca a un depredador sobrenatural. Fénix, aquí a Vax. Tenemos 12 bandidos a las 2. Alcance de 240 kilómetros y se acercan. Mantienen la formación y la altitud. Mach 1.8. Copia Fénix. Iniciando aproximación de intercepción. A través de su pantalla de visualización frontal, Stella pudo ver cómo la situación táctica se desarrollaba exactamente como su entrenamiento había predicho. 12 aviones en formación cerrada, manteniendo silencio de radio, acercándose al espacio aéreo estadounidense con la precisión y coordinación que indicaban entrenamiento militar. Fénix, aquí Viper, llamó Stevens por radio. No tengo contacto de radar claro con estos tipos. Podrían tener capacidades de sigilo. Stella sonrió dentro de su casco. Los sistemas de radar avanzados de su F-22 ya rastreaban los 12 objetivos con precisión, analizando su velocidad de formación y firmas electrónicas. Lo que Stevens no podía ver, lo procesaba en tiempo real. Fénix a formación. Tengo contacto claro con los 12 bandidos. Están volando con tácticas de formación de la era soviética, pero con capacidades modernas de guerra electrónica. ¿Cómo pueden verlo si nosotros no?, preguntó Parker. La radio. Stella no respondió. En cambio, comenzó a maniobrar su F-22 en una posición de ataque que le permitirá atacar a múltiples objetivos antes de que pudieran reaccionar o coordinar una defensa. A 80 kilómetros de distancia, la aeronave hostil inició su propia aproximación de intercepción, con la clara intención de atacar a las fuerzas estadounidenses antes de llegar a zonas pobladas. Este era exactamente el escenario planeado. Cazas enemigos avanzados probando las defensas aéreas estadounidenses con la intención de demostrar que podían penetrar la seguridad nacional. Fénix, esto es AVAX. Los bandidos están cambiando de rumbo y acelerando. Parecen estar adoptando una postura agresiva. Fénix copia atacando ahora. Lo que sucedió a continuación duró exactamente 4 minutos y 37 segundos y redefinió todas las suposiciones sobre la efectividad del combate aire-aire que la Fuerza Aérea de los Estados Unidos había desarrollado durante los últimos 50 años. Stella activó todos los sistemas de combate de su F-22 por primera vez desde que completó el entrenamiento, y la aeronave se transformó de un avión de combate avanzado a algo que parecía violar las leyes de la física. Su radar se fijó en los 12 aviones enemigos simultáneamente. Sus computadoras calcularon las secuencias de ataque óptimas y sus sistemas de armas se prepararon para dispara con una precisión jamás demostrada en combate real. Fox 3, gritó Stella por la radio mientras disparaba su primer misil AM-120 AMRAAM contra el avión enemigo líder. El misil se alejó rápidamente de su F-22 a Mach 4, guiado por su radar activo hacia el objetivo con precisión mecánica. Al mismo tiempo, Stella maniobraba para su segundo disparo, utilizando la capacidad supercruise del F-22 para mantener una posición ventajosa mientras atacaba múltiples objetivos. Un disparo, informó con calma cuando su primer misil alcanzó su objetivo, pero ya estaba disparando de nuevo. Fox 3. Fox 3, gritó mientras 2 misiles más salían de su avión, cada uno dirigido a diferentes cazas enemigos que rompían la formación e intentaban maniobras evasivas. Los pilotos enemigos eran claramente experimentados y bien entrenados, y ejecutaban tácticas defensivas que deberían haberlos convertido en objetivos difíciles para un ataque aire-aire convencional. Pero Stella no estaba usando tácticas convencionales. Un disparo, un disparo, un disparo, informó mientras su segundo y tercer misil eliminaban sus objetivos con precisión quirúrgica. Jesús, Fénix, gritó Stevens por la radio. Radio, ¿cómo les estás dando tan rápido? Stella no respondió.
Ya estaba calculando su cuarto y quinto disparo mientras maniobraba su F-22 por el espacio tridimensional a velocidades imposibles para la reacción humana. Fox 3. Fox 3. Fox 3. Gritó mientras 3 misiles más salían de su avión en rápida sucesión. Los aviones enemigos restantes eran plenamente conscientes de que se enfrentaban a algo para lo que no estaban preparados. Su formación se había disuelto por completo y los pilotos ejecutaban maniobras defensivas de emergencia mientras pedían refuerzos por las frecuencias de radio que monitoreaba la inteligencia estadounidense. Splash 4. Splash 5. Splash 6. Estella informó con la misma calma y profesionalidad con la que pediría un café. 6 aviones enemigos eliminados en menos de 2 minutos, con 6 objetivos restantes dispersos en 80 kilómetros de espacio aéreo y ascendiendo desesperadamente para escapar de lo que los perseguía. Fix, esto es un fantasma, gritó Parker por la radio, con voz de asombro y confusión. ¿Qué demonios está pasando ahí arriba? ¿Cómo atacan a tantos objetivos? Estella cambió su F-22 al modo de combate cuerpo a cuerpo y comenzó a cazar a los aviones enemigos restantes con la precisión metódica de alguien que se había entrenado para este escenario toda su vida. Fox 3, gritó mientras su séptimo misil eliminaba a un caza enemigo que intentaba escapar en picado hacia la cubierta. Fox 3 de nuevo mientras su octavo misil alcanzaba a otro enemigo que intentaba usar el enmascaramiento del terreno para evitar ser detectado. Splash 7. Splash 8. Los 4 aviones enemigos restantes volaban ahora en plena retirada, interrumpiendo su aproximación al espacio aéreo estadounidense e intentando escapar de vuelta a través de la frontera canadiense. Pero el F-22 de Estella era más rápido, más maniobrable y estaba equipado con armas de mayor alcance que cualquier otro que volaran. Fox 3, gritó mientras sus misiles noveno y décimo se dirigían a toda velocidad hacia objetivos que ahora estaban a más de 160 kilómetros de distancia. Splash 9. Splash 10. Quedan 2 aviones enemigos. Ambos volando a máxima velocidad y mínima altitud, con la esperanza de escapar antes de que el caza estadounidense pudiera acercarse para disparar más. Estella activó los postquemadores de su F-22 y comenzó la persecución a Mach 2.2, acercándose a objetivos que ya estaban derrotados, pero que aún no lo sabían. Fox 3, gritó mientras su 11º misil eliminaba al penúltimo avión enemigo. Splash 11, con un enemigo restante, ahora volaba solo por el espacio aéreo donde 11 de sus compañeros habían sido eliminados por un solo piloto estadounidense en menos de 4 minutos. Estella posicionó su F-22 para el disparo final, tomándose su tiempo para asegurar una puntería perfecta antes de terminar el combate que había comenzado con 12 cazas enemigos amenazando la seguridad nacional estadounidense. Fox 3, gritó con calma mientras su último misil salía del avión. Splash 12. Todos los bandidos eliminados. El espacio aéreo estadounidense está seguro. La frecuencia de radio quedó completamente en silencio mientras los pilotos y controladores de tierra procesaban lo que acababa de suceder. Un solo piloto de F-22 había atacado y eliminado 12 aviones enemigos en menos de 5 minutos utilizando tácticas y capacidades que nadie hubiera creído posibles. Phoenix, aquí AVAX, dijo la voz atónita del director de batalla aérea. Confirma que has eliminado las 12 aeronaves hostiles. Afirmativo. AVAX. 12 bandidos salpicados. 0 bajas estadounidenses. Misión completada. Phoenix, aquí Viper, llamó Stevens por la radio con incredulidad en su voz. ¿Cómo demonios hiciste eso? Por primera vez en 6 meses, Estella dejó ver sus verdaderas capacidades en su voz. Viper, aquí Phoenix. Lo he estado haciendo desde antes de llegar aquí. Hoy fue la primera vez que alguien me dejó demostrarlo. Durante el vuelo de regreso a Nellis, la charla por radio reveló la profunda conmoción y confusión entre sus compañeros de escuadrón. Habían presenciado un rendimiento de combate aire-aire que excedía todo lo que creían posible, ejecutado por el piloto al que habían pasado 6 meses descartando como apenas competente. Phoenix, aquí Ghost,
llamó Parker mientras se acercaban a la base. Tenemos que hablar cuando aterricemos. Lo que acabamos de ver no fue un vuelo normal. Phoenix, aquí Viper, agregó Stevens. Llevo 3 años volando F-22 y nunca había visto a nadie atacar a 12 objetivos tan rápido. ¿Dónde aprendiste a volar así? La voz del mayor Morrison llegó por la frecuencia de formación con un tono que Stella nunca le había oído. Respeto profesional mezclado con total desconcierto. Phoenix, aquí Eagle Lead. Cuando informemos de esta misión, necesitaré que me expliques exactamente qué sucedió allí arriba, porque lo que registraron nuestros sensores no coincide con nada de nuestros manuales tácticos. Al aterrizar en Nellis, Stella encontró a todo el personal de operaciones de la base esperando en la fila de vuelo. El coronel Blake se acercó a su avión mientras ella completaba los procedimientos de apagado, con una expresión que combinaba orgullo, alivio y algo parecido al asombro. Rollers, dijo mientras ella descendía de la cabina. Esa fue la demostración más devastadora de efectividad en combate aéreo en la historia de la aviación militar. 12 aviones enemigos eliminados por un solo piloto en menos de 5 minutos. Señor, simplemente cumpliendo órdenes y defendiendo el espacio aéreo estadounidense. Capitán, lo que acaba de lograr cambiará la forma en que este país aborda la superioridad aérea durante los próximos 50 años. Necesitamos un informe completo. Sus tácticas, el uso de sus armas, la secuencia de ataque al objetivo. El informe de la misión duró 4 horas e involucró a oficiales de todos los niveles de la cadena de mando de la Fuerza Aérea. Las imágenes de video del avión de Stella mostraron secuencias de ataque que los analistas militares describieron como imposibles según el conocimiento táctico actual. El mayor Morrison, quien había pasado 6 meses cuestionando su competencia básica, permaneció en silencio atónito mientras observaba las imágenes de Stella atacando múltiples objetivos con una precisión y una velocidad que redefinieron los límites de la capacidad humana. Rollers, dijo después de concluir el informe formal. Le debo una disculpa. Todos la tenemos. Lo que hizo hoy, nunca había visto nada igual. El capitán Stevens se acercó a ella después con una expresión de humildad profesional que Stella nunca había visto en él. Fix, me equivoqué en todo. Cuando fallabas por poco los objetivos durante el entrenamiento, pensaba que eras incompetente. Ahora me doy cuenta de que probablemente te aburrías. El teniente Parker fue más directo. Stella, dejaste que te tratáramos como basura durante 6 meses mientras podrías habernos enseñado cosas que nos harían mejores pilotos. ¿Por qué lo aguantaste? Stella miró a los 3 hombres que habían cuestionado sus habilidades, se habían burlado de su presencia y asumieron que era una contratación por diversidad en lugar de una auténtica guerrera. Porque simplemente dijo, a veces hay que dejar que la gente te subestime hasta el momento en que sus vidas dependen de tus capacidades. Hoy, el espacio aéreo estadounidense estaba amenazado por 12 cazas enemigos. Mi trabajo no era demostrar que pertenecía aquí. Era eliminar esa amenaza. Todo lo demás era solo ruido. 2 semanas después, la capitana Stella Rollers recibió la Cruz de Vuelo Distinguido por su extraordinario heroísmo en combate aéreo, junto con el ascenso a mayor y la asignación como instructora principal de la Fuerza Aérea en tácticas avanzadas de superioridad aérea. Pero lo más importante, recibió algo que llevaba 6 meses esperando. Para el respeto profesional de los pilotos que finalmente comprendieron que el futuro del combate aéreo no se trataba de género, tradición ni de mantener una cultura establecida. Se trataba de reconocer la capacidad excepcional donde quiera que apareciera y tener la sabiduría para desplegarla cuando las vidas estadounidenses dependían de un rendimiento superior. La historia de lo que sucedió ese día sobre Alaska se clasificó en las más altas esferas del gobierno. Pero dentro de las comunidades de aviación militar, todos sabían que algo fundamental había cambiado. La piloto a la que llamaban Barbie en una cabina había redefinido lo que era posible cuando la tecnología avanzada se unía a la excepcional capacidad humana. La mayor Stella Phoenix Rollers nunca más tuvo que ocultar sus habilidades ni soportar preguntas sobre si las mujeres pertenecían a las cabinas de combate.
Había respondido a esas preguntas definitivamente con 12 disparos perfectos contra todo pronóstico, demostrando que a veces el piloto más peligroso es aquel que nadie ve venir. Al final, la mayor victoria no fueron los 12 aviones enemigos que eliminó en menos de 5 minutos. Fue el momento en que sus compañeros de escuadrón finalmente comprendieron que la excelencia no depende de cumplir con las expectativas tradicionales. Depende de estar listo cuando su país necesita capacidades que el pensamiento convencional considera imposibles. Para la mayor Stella Rollers, ese día sobre Alaska no se trataba solo de defender el espacio aéreo estadounidense. Se trataba de demostrar que el futuro pertenece a quienes pueden trascender las limitaciones que otros aceptan como permanentes. Y que a veces el piloto subestimado se convierte en el piloto que redefine la victoria. A veces, la mejor arma no es el avión más avanzado ni el sistema de misiles más sofisticado. A veces, es simplemente un piloto que lleva 6 meses esperando permiso para mostrarle al mundo lo que realmente puede hacer. Gracias por ver el video. Si te gusta este video, suscríbete para ver más historias increíbles como esta.